Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Kev y estoy muy contento de que vengas nuevamente a un episodio más de Tokio a Jerusalén Semanal, donde platicamos de los animes y mangas que hemos visto y leído en los últimos 7 días. Y estoy también muy emocionado porque estás aquí. Espero que te la pases muy bien si es que eres nuevo en este canal. Si es que ya conocías el trabajo que hacíamos, bueno, también sé bienvenido. Y acompáñame a platicar un poco de los animes que se estrenan en esta temporada nueva, la temporada de primavera de 2023. Que a diferencia de la anterior, donde tenías como que escarbar mucho para encontrar varias cosas, ahora estamos como plagados de muchos animes interesantes, de muchos tipos. Hay thrillers psicológicos, hay gore, hay mucho rom-com de calidad. Entonces va a ser una temporada como un poco difícil de escoger si es que tienes tiempo limitado. Pero bueno, platicaremos de lo que vayamos viendo. Y el día de hoy platicaremos de uno de los animes más esperados de esta temporada, animado por Estudio Mappa, que nos ha sorprendido siempre por su calidad de animación. Lo hemos visto en Chainsaw Man y lo veremos próximamente en Attack of Titans. Y bueno, ahora no es la excepción con Jigokuraku, Hell's Paradise, que tiene una premisa bastante atrapante. Trata de un criminal, un antiguo shinobi, que al escapar de su labor, al intentar traicionar de alguna forma a su señor, al señor feudal, es encarcelado y condenado a muerte, con la pequeña peculiaridad de que ningún tipo de tortura o intento de acabar con su vida lo logra hacer. En las primeras escenas vemos cómo este hombre despedaza una espada que entra en contacto con su cuello, que lo intentan decapitar, y también termina cansando unos bueyes que tenían la finalidad de desmembrarlo. No queda claro en las primeras escenas si se trata de un tipo inmortal o de alguien sumamente resistente, pero lo curioso además de esto es su indiferencia ante tal hecho. Pareciera que a él no le importa que lo maten, de hecho dice él que desea que lo maten, pero no logran sus captores concretar este objetivo. En el transcurso de esos intentos que hace el magistrado, llega una chica que es inspectora del gobierno a documentar la situación de este hombre. La chica, déjenme buscar mis notas por aquí, se llama Sagiri y el protagonista es Gabimaru, mejor conocido como Gabimaru el Vacío. No sé exactamente cómo se diga en inglés, pero me recuerda mucho el asunto de Dark Souls. Y sí, siempre traigo colación a Dark Souls, pero recuerden, allí estaban los huecos, los hollows. Y bueno, como tal, este hombre dice no tener sentimientos y no tener ningún propósito en la vida. Eso le llama mucho la atención a Sagiri, que es la que documenta todos los hechos, y no le cuadra el asunto. ¿Cómo? Si tú no tenías ninguna prioridad y deseo por vivir, ¿por qué no te opusiste a tus captores? ¿Por qué no te dejaste capturar? Es más, ¿por qué decidiste escapar del gobierno de tu señor feudal, de ser su siervo, ¿no? ¿Por qué te opusiste? ¿Por qué mataste a 20 hombres en el transcurso? Finalmente, este es el hecho por el cual lo encarcelan. El hecho de la traición y haber matado a tanta gente. No le cuadra a Sagiri. Y empieza a investigar. De hecho, al final del primer episodio vemos la conclusión de sus investigaciones. Espero que tú hayas visto el episodio, si no quieres este pequeñísimo spoiler. Y es que él declara ante Sagiri que la hija del señor feudal le había sido ofrecida en matrimonio, se casan, y para él había sido una gran molestia. Según él, esta molestia lo orilló a rechazar su nombramiento como uno de los shinobis de este señor. Pero más adelante, Sagiri le dice que deduce más bien que él estaba enamorado de esta mujer, que cambió completamente su vida, que hizo que dejara de tener una insensibilidad, y es más, que ese es el motivo por el cual se rehúsa a morir. Hay una microescena donde él, cuando lo intentan decapitar, pone un poco más rígido su cuello, y esa es la razón, según esto, por la cual logra sobrevivir. Además de su entrenamiento, de hecho se nos muestra un gran análisis que hace Sagiri sobre la trayectoria y los hechos que llevaron a tener tal fuerza a este chico, que por cierto tiene 16 años. Entonces ella toca esa llaga diciendo, tú te rehusas a morir por el asunto de que amas a alguien. No lo quieres aceptar, no importa, tú le amas. Y ahora cuando le dice eso, resulta que no solamente es una inspectora o una funcionaria pública del gobierno, sino además una hábil catadora de espadas, de katanas,
que es especialista en decapitar, que viene de una larga tradición de decapitadores, y ella sabe, pese a toda la fuerza que pueda tener este chico, cómo matarle. Él por primera vez se ve no solamente evidenciado respecto a sus verdaderas motivaciones, sino también amenazado de muerte. Entonces toma el arma de uno de los guardias, se me hace el guardia más tonto del mundo, sabe que había una persona tan hábil y no puede proteger su katana y se la quita. Bueno, toma su katana y se defiende. También vemos que esta chica efectivamente tiene capacidades increíbles para hacerle frente a este chico, y en medio de esa trifulca del querer o no querer que lo maten o no, hay un ofrecimiento de Sagiri hacia Gabimaru, que es que si decide acompañarles en una misión que ha dirigido el shogunato, que es ir a una isla y buscar un elixir que da la vida eterna, a cambio le perdonarán su vida. A cambio podrá volver a ver a su amada, que está muy triste en este momento, pero está viva, que es lo más importante. Su afrenta que hizo al señor feudal no representó para su hija la muerte, pese, por cierto, a que su padre es una persona completamente violenta. La marcó en su rostro con un hierro hirviente. Le espera y puede salvarse, y puede ser perdonado y ser libre, que es lo importante aquí. Puede ser libre para vivir una vida ya no como el hueco, ya no como una persona vacía, sino como alguien que reconozca que necesita de esta chica. Se le da este ofrecimiento, y aunque es muy interesante el asunto de Gabimaru, de ver, y va a ser muy interesante cómo se centra todo en los criminales que se les ofrece esta oportunidad de libertad, el programa de hoy va a centrarse más bien en el personaje de Sagiri, del clan Yamada, que está especializada en matar, en ser una verduga. En el episodio número 2, de hecho, vemos un poco más del desarrollo de ese personaje y cómo tiene cierto conflicto. Por una parte, ella sabe y ama su profesión. De hecho, la inspiró mucho una ejecución que vio que hizo su padre, cómo lo hizo con tanta gracia, serenidad, sin ningún tipo de dolor. Es bastante surrealista el asunto, y el conflicto que tiene es que ella quiere ser como la imagen que tiene de un verdugo, la imagen que le transmitió su padre, una persona que alcanzó un gran perfeccionamiento en su técnica, de tal forma que el muerto no sufre, que incluso es bastante surrealista en ese sentido. La voy a narrar rapidísimo la escena. El hombre era un comediante, el que estaba a punto de ser ejecutado, y estaba hablando, estaba dando el chiste al, no sé si es al señor feudal o al shogun, no sé exactamente. Y mientras dice el chiste, lo decapitan y su cuerpo sigue moviéndose, sus manos siguen moviéndose. Es algo que es usado en algunos animes con un tinte cómico, dicen. De hecho lo vi en Sakamoto Days, que ni siquiera se percató de que estaba muerto. El tonto seguía hablando sin saber que ya estaba su cabeza rodando. Pero esta parte no la ponen como algo cómico. Si pasó alguna vez o no pasó, pues pareciera algo como completamente sacado de una caricatura, de un anime. No algo como que pudieras verlo en la vida real, pero pareciera que históricamente sí se documentó como que con tanta habilidad hizo este verdugo su labor, que incluso el cuerpo seguía reaccionando como pensando, sigo vivo. Bueno, el conflicto de ella es que no ha llegado a un nivel de perfeccionamiento, sigue dudando y sigue albergando miedo al ejecutar a una persona. No tiene ningún conflicto en hacerlo, solamente no lo sabe hacer como quisiera. Esto produce, por ejemplo, que le invada el miedo, que le dice otro de los verdugos, que el miedo se refleje en la espada, que la espada conserve esa última reacción del asesinado, y que ella, por otra parte, tenga que cargar el peso de los muertos. Definitivamente me remonta a uno de los episodios pasados de Vinland Saga, donde tiene esta visión Thorfinn del infierno, y cómo él es atormentado por las víctimas que él mató. Al final de ese episodio concluye esa parte del sueño cuando su mentor, que ahorita se me va su nombre, Askeland, le dice que tiene que salir de ese infierno, a diferencia de todos ellos que están condenados a vivirlo, pero también a llevarse a todas las personas que dañó, a cargar con eso. Eso no es algo que simplemente olvides, es algo que tienes que llevarte contigo, y sin embargo intentar vivir una lucha mucho más grande que la que hemos vivido nosotros. Ser un verdadero guerrero. Entonces tiene este debate interno esta mujer de cómo poder ser una verdadera verduga. Vamos a dejar una pequeña pausa allí
Y quisiera darles una pregunta y contestarla poco a poco, que es la siguiente. ¿Por qué existen los verdugos? ¿Por qué hay un oficio específico para personas que maten a otras? ¿Por qué? ¿Y por qué se ha mantenido casi en la actualidad este oficio? Hemos hablado en muchos programas sobre el asunto de la venganza. Tú tendrás tu postura, pero me gustaría aportar nuevas cosas a esta pequeña discusión o esta pequeña elaboración filosófica y religiosa que hemos hecho. Y es a través de uno de los videos del canal de Roxana Kramer y del análisis que hace tanto la controversia de Shakira versus Piqué en el asunto de la venganza, ¿no? Estas funas públicas que hace, y también de un texto filosófico de Trudy Gauvier, una filósofa canadiense, que escribe un libro llamado Perdón y Venganza. Entre las cosas que ella habla para decir no a la venganza son las siguientes. A menudo la venganza es dañina para aquel que se venga. No siempre es la panacea, no siempre trae descanso y paz. Es más, termina manchando la integridad de esa persona. Como ciudadanos no estamos hechos para matar, no tenemos ni idea de qué se siente, no teníamos idea ni siquiera de las inercias del cuerpo humano al recibir un golpe mortal, y podría ser algo mucho más traumático y doloroso para la persona que se venga. Otro punto es que evidentemente puede tener una escalada de violencia donde el allegado o aquella persona que sufre el acto violento se venga, pero también hay otro familiar que también se venga de esa persona, y eso puede escalar interminablemente. Otra cosa que justifica el hecho de la venganza es que el acabar y cerrar ese círculo puede devolverle un poco de la dignidad y la autonomía y la sensación del poder a aquel que se venga. Pero realmente no es la única forma. Hay otras formas en que la persona que es afectada puede recibir o recuperar la autonomía, la dignidad y el poder del cual hemos hablado. Decía un ejemplo esta Roxana Kramer. Por ejemplo, una persona que ha sido violada no necesariamente tiene que golpear o matar o permitir una violación de la persona que le agredió, sino puede, por ejemplo, abrir una asociación civil que apoye a personas que han sufrido lo mismo, puede ser apoyo emocional para otra persona, etcétera, ¿no? La venganza no siempre es el único camino, como se puede vender, para encontrar esa dignidad perdida. Y obviamente el producir deliberadamente daño a otra persona en ningún caso es algo defendible. Y usarlo para satisfacción personal, que sería el fin último de la venganza, además también de conservar el supuesto honor de la víctima, es un acto de inhumanidad, porque estás considerando a una persona como un medio para alcanzar un fin. Estás haciendo de la persona un objeto en lugar de un sujeto, ¿no?, que merezca dignidad. Siendo así, tampoco descartamos el hecho de que las personas merezcan justicia y que los agresores en ciertos puntos de sus vidas no hay forma de que puedan resarcir el daño hecho. Sino sí, se ha optado históricamente por ceder la venganza a instituciones, por ejemplo, de gobierno, que a diferencia de, por ejemplo, el clásico yo mato o yo contrato a alguien que sepa para matar y así no me mancho las manos, aquí es objetivamente justo el asunto. Es decir, se invoca a un Estado y un aparato judicial que pueda determinar primero la culpabilidad de la persona, segundo, la gravedad del crimen y tercero, el castigo equivalente a la pena, ¿no? Y también se confía en personas especializadas para llevar a cabo el castigo. Históricamente, una de las personas que han sido empleadas para esto son los verdugos. Verdugos como la chica del cual hemos hablado, que se me olvidó su nombre, Sagiri. Sagiri es una verdugo que ha afinado sus habilidades en la espada para lograr tajos contundentes que provoquen la menor cantidad de dolor al enjuiciado, pero también donde las personas que están viendo, incluyendo los familiares de las víctimas, no son expuestos a una violencia mayor que puede dejarles secuelas. De hecho, en el segundo episodio, donde hay una masacre, el shogun estaba muy emocionado por ver todo el asunto de cómo se mataban entre sí los personajes, pero en cuanto vio un acto mayor de violencia, todos quedaban verdaderamente horrorizados. En este caso, era un peleador hábil que simplemente esa era su forma de pelear. Para él no representó dolor alguno el hacerlo, pero ¿qué ocurre en un civil que no está acostumbrado
a cortar, a desmembrar, a apuñalar. Pensamos en la decapitación, en usar una katana o un hacha, ¿no? Bueno, el hecho de la poca habilidad que se tenga puede causar que no sea un solo tajo el que fulmine a esa persona. Y esto puede ser más traumatizante que ver a un profesional decapitar. Estoy hablando de lo que se pensaba en el mundo antiguo, de cómo sin otro tipo de mecanismos se recurrieron a estos métodos para terminar con la vida de alguien, y además aprovecharon para advertirles a todos los demás que pensaban hacer crímenes a detenerse, por eso de las ejecuciones públicas. Pero seguiremos desarrollando más de este asunto de los verdugos en Hell's Paradise en el siguiente segmento. Esto es de Tokyo Jerusalén Semanal. Regresamos. 伽藍のカビ丸、血も涙もない伽藍道、捕獲の際に20人も殺した化け物です。Ok, mencionamos hace un momento una justificación por la cual existe el oficio de los verdugos. El tener un profesional que evite cualquier tipo de complicaciones al culpable y a los familiares de la víctima en casos donde amerite la pena capital. Pero, ¿qué características podría tener este profesional? Evidentemente tendría que ser una persona muy hábil físicamente, con capacidades técnicas, con conocimientos de la anatomía de la persona. Esas personas además eran empleadas también para la tortura, entonces no solamente eran especialistas en matar, sino también en herir sin matar, lo cual es bastante oscuro si lo pensamos. Una capacidad de dañar efectivamente el cuerpo de un ser humano sin que pueda morir. Es eso, es escalofriante. Esas personas tenían que también tener ciertas capacidades psíquicas para poder llevar a cabo su oficio durante mucho tiempo, y también la capacidad de que las críticas de las otras personas se les resbalasen. Y aunque estoy pensando un poco más en el contexto occidental, podrían también aplicarse esos aspectos a los verdugos en Oriente. Hay una gran diferencia ahí porque en Oriente, por ejemplo, hay una gran prioridad por el honor. Entonces, este aspecto de ser un verdugo era un asunto honorable porque estás restaurando el status quo de tu sociedad, estás protegiendo la honorabilidad de la familia, el shogunato, de hecho, de toda la sociedad. Entonces puede entenderse que no solamente eran admirados los verdugos en este contexto por su habilidad técnica, sino también por su alto espíritu moral. Y obviamente tenías que tener cierto grado de insensibilidad para que no te afectase todo lo que estabas viendo. Definitivamente esas cosas es un oficio que podría pensarse que es de ficción, pero existió y en ciertos países sigue existiendo. La crisis que tiene Sagiri, como lo hemos dicho, es que ella sigue siendo atormentada por la imagen de las personas que mata. Esto en momentos clave la hace dudar, y aunque ella hacia afuera muestra una habilidad impecable, dentro del gremio de los verdugos, ellos pueden distinguir que aún no logra llegar a un nivel donde no sufra por las personas que está decapitando. Esto causa, por ejemplo, que lo que hemos dicho, una imagen en su espada dolorosa y de sufrimiento, e inclusive la visión de ella de ser invadida a su cuerpo por las muertes de sus víctimas. En el segundo episodio, esto lo va superando, llega a una conclusión bastante interesante, muy parecida a la de Vinland Saga, creo que estaba en un camino incorrecto, de necesito insensibilizarme para ser una buena verduga, pero no es el asunto. Yo necesito más bien superar el hecho de que estos miedos, estos muertos, esas almas van a seguirme toda mi vida, y más bien mi grado de efectividad va a mostrarse en que, a pesar de que soy consciente de todo eso, pueda ser eficaz, pueda sobrellevarlo. Igual que Thorfinn, tengo que vivir con este peso. Es parte de mi oficio, y en la medida que lo abrace, voy a ser mejor. Creo que no es la única visión que tienen los verdugos respecto a su labor. Creo que su padre pudo haber tenido otra donde efectivamente nunca le afectó, o el compañero que le critica también tenga otra visión. Y creo que en el asunto de los verdugos, cada uno tiene sus propias motivaciones. Caminos habrá quienes disfruten de la sangre y del horror, también seguramente lo sabía,
también lo sabía, quizás quienes, pese a la situación vivida, tienen un alto grado de responsabilidad respecto a la justicia y por eso ejercían su labor de esta forma. Quisiera hablar, aunque no pude conseguir demasiada información respecto a los verdugos en el periodo de la época feudal en Japón, hablar de un verdugo bastante famoso llamado Franz Schmidt, que es alemán. Este verdugo escribió un diario donde relató toda su labor durante los años que la desempeñó, me parece que son 40 años. Entre las cosas que se dicen de él es que era un buen cristiano, en el sentido de que su labor no le representó a él el ser descartado de la sociedad, como había pasado con muchos verdugos de su época, los cuales eran sinónimo como de lo grotesco, de lo turbio, de lo desequilibrado. Y esa persona, al desempeñar su labor durante mucho tiempo, de hecho es la segunda generación de verdugos de su familia, llega a tener cierta credibilidad respecto a su habilidad y a su moralidad. Es curioso saber que su padre no era originalmente un verdugo. Es un oficio, por cierto, que se va heredando, porque existe un estigma respecto a ellos, por lo que hemos dicho. Entonces, la única forma de que haya más verdugos es que esas personas hereden a sus hijos su oficio, aprovechando un poco también de que ya han sido marcados de por vida por el oficio de los padres y abuelos. Bueno, el padre de Franz era un leñador solamente, que ante la ausencia de verdugos oficiales fue convocado para desempeñar este cargo, con la amenaza de que si no lo hacía, si no mataba a las personas que tenía que matar, en ese momento lo iban a ahorcar. Entonces él toma el oficio y lo termina legando a su hijo, a Franz Schmidt. Y Franz Schmidt es de esas personas que logran vivir una vida relativamente normal sin ser afectados por su oficio. Narra un sinfín de peculiaridades en sus memorias, cosas como que él permitía ciertas cosillas hacia las víctimas, como conservar un sombrero al final en el momento de su muerte, tener una prenda específica. Él también tenía conocimientos de medicina, de anatomía muy muy finos, de tal forma que él atendía a sus futuras víctimas. Eso también le daba un toque de humanidad. Él se aseguraba de que estuvieran sanas, de atenderles en sus enfermedades. Es curioso, ¿no? Como a pesar de que iban a morir, él respetó su dignidad para atenderles hasta el último momento. De hecho, también en cierta medida era su confesor. Y si bien él no tenía el cargo para hacer esto, o la responsabilidad más bien dicho, había otras personas, capellanes, curas, padres, que dependiendo del perfil de la persona atendían su parte espiritual, ya sea que fuesen ya conocedores de la Biblia, de lo que se creía en ese tiempo. Bueno, pues les instruían de acuerdo a lo que ellos sabían. Inclusive si no eran alfabetizados, les daban las primeras letras del catecismo, de la doctrina, con el fin de que pudieran tener cierto descanso, a pesar de que iban a ser enjuiciados y muertos. Un sinfín de anécdotas de este personaje. Y en la actualidad, yo creo que, de hecho, siguen existiendo verdugos. Lo podemos pensar en el régimen, por ejemplo, pakistaní, y hagamos una clara división en lo que hemos visto en redes sociales al principio de YouTube, por ejemplo, donde grupos terroristas hacían decapitaciones públicas. Eso es una cosa. Y otra cosa es el oficio de verdugo institucionalizado por el Estado, que es otra cosa. Hace poco vi un video, de hecho van a ver las referencias en las notas del programa, de un hombre pakistaní llamado Smith Masih, que había sido la cuarta generación de verdugos en su familia. Él, hasta el momento de la entrevista, me parece que es en 2022, había matado a nada más y nada menos que 300 personas, y de hecho en su primer año fue donde mató a 100. En pocos meses, de no haber matado a ninguna persona, mató a 100. O más bien dicho, más que matar, creo que podríamos decir de ejecutar. Porque parte de la labor del verdugo es auspiciada por el gobierno, quien finalmente es quien toma la decisión de matarlo, en enjuiciarlo y matarlo. En los procedimientos que hemos descrito, por ejemplo, de este hombre de Franz Schmidt, había un dirigirse de la persona del verdugo hacia el magistrado y preguntar, ¿hice bien? Y el magistrado decía, sí, hiciste bien.
Había también ciertas frases que dirigía a la víctima, como deslindándose de toda responsabilidad. El verdugo simplemente era, en ese sentido, una herramienta que servía a la justicia, al Estado. Entonces, bueno, este hombre, Sabir Masih, declara de hecho que no tuvo ningún tipo de remordimiento. Sabir Masih declara que no tuvo ningún tipo de remordimiento. Este hombre llamado Sabir Masih declara que no tuvo ningún tipo de remordimiento en ejecutar a estas 300 personas, que se siente con la conciencia tranquila y de hecho un instrumento de la justicia de su país. Entre las últimas víctimas que declara al momento de la entrevista se encuentra la del violador de una niña pequeña. Entonces creo que él de alguna forma se siente como en manos o instrumentos no del Estado, o más bien de la justicia del Estado. Entonces este carácter o algunas características de el oficio como tal de verdugo, que en la actualidad va desapareciendo cada vez más, aunque siguen existiendo regímenes como el pakistaní, donde la figura del verdugo es muy importante, y aunque siga habiendo pena de muerte, de hecho en los países más avanzados del mundo, poco a poco el rol del verdugo, de una persona especializada, altamente especializada en matar o incluso en infringir dolor sin matar, poco a poco va desapareciendo. Lo que significa que ya no es una persona sobre la cual puede recaer potencialmente la culpa de un asesinato. Ya no es un rostro destapado o tapado el que puede ser responsabilizado por parte de los familiares del ejecutado. Es curioso, porque por una parte esto es irrelevante para el ejecutado, porque el ejecutado sigue siendo víctima, pero también es un deslindar del cargo de conciencia del acto, lo cual no sé si termina siendo bueno o malo. Establecimos al principio que la víctima no sería algo que le ayude realmente el ejercer por su propia mano la venganza, inclusive el acto de justicia cuando es juzgado por un magistrado. Pero el acto, va a ser algo curioso, pero el acto de que una persona se comprometiese con acabar la vida de la otra y no un mecanismo, en cierta medida seguía siendo un acto de humanidad, de que alguien tiene que cargar con el peso de esto. Aunque por lo menos simbólicamente alguien tenía que ser la mano que ejecuta. Actualmente las penas de muerte siguen existiendo y son a través de mecanismos, de la silla eléctrica, de la inyección letal, donde no hay un hecho violento como tal que lleve a la persona a su ejecución, sino un diluir el hecho violento. El punto se mantiene, la persona muere. Platicamos de hecho en el capítulo de Boku no Hero de la muerte de Twice. Yo expuse que creo que desde mi punto de vista la muerte de Twice tenía que ser en ese momento. Las circunstancias orillaron a Hawks a tomar una decisión y en mi opinión tomó la decisión correcta, porque no había forma de rehabilitar a Twice antes de que fuese una amenaza y matara a cientos de personas en ese momento. Y bajo esas premisas y bajo de lo irrecuperable de la persona hacia volverla a la sociedad y reintegrarla, el horror del crimen cometido es que continúa y probablemente continuarán la necesidad de pena capital. Te pregunto, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que siga siendo necesaria en el mundo moderno la pena capital? Y si es así, ¿está bien? ¿Está mal? O más allá de que si está bien o está mal, el hecho de que ya no existe la figura de verdugo, me deslindo completamente de la justicia como sociedad. Quiero cada vez más lavarme las manos del hecho y no asumir las consecuencias o no ejecutarlas por mi mano. Cuéntame y sígueme en el siguiente segmento donde seguiremos platicando de la pena de muerte en la actualidad en Japón y en general. Eso es de Tokio a Jerusalén semanal. Regresamos. ¿Quieres ayudarnos a seguir creando videos y recursos como este? ¿O quieres invitarnos un buen plato de ramen? Considera convertirte en nuestro patrocinador a través de patreon.com/de Tokio a Jerusalén.
Una rápida googleada me llevó a encontrar un poco sobre cómo se lleva a cabo la pena de muerte en Japón actualmente. Creo que fue en 2010, donde Japón mostró las primeras imágenes del mundo de cómo hacían ellos este asunto. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha optado por ejecutar la pena capital a través de la inyección letal o de la silla eléctrica. Es una fascinación increíble en la última época sobre los asesinos seriales y asesinos en general. Y derivado de esa cultura también la cultura de cómo los ejecutaban. Es tema para otro video, otro podcast. Cómo hay una glorificación del criminal actualmente. Incluso hace poco hubo un asesino que despertó la atención de muchas chicas en Twitter y decían no lo maten porque es súper atractivo. De hecho, en series de Netflix pasa el mismo fenómeno, de que contratan a una persona muy atractiva físicamente que quizás pueda reflejar o no la realidad del criminal que está siendo documentado, y esto como para despertar empatía o adoración a este tipo de personas. Aquí va. Y entonces en Japón, a diferencia de Estados Unidos, se mostró al mundo que la forma en que ellos optaron para llevar a cabo la pena capital es la horca. La verdad, sí, cuando descubrí esto se me hizo algo como completamente irreal. Creo que hemos venido avanzando, quitando, por ejemplo, asuntos como la tortura, que era algo horrible, a cosas mucho más dignas en esta materia, como en algún momento fue la silla eléctrica, y hasta llegar a la inyección letal, donde no hay un sufrimiento de la persona, solamente un desvanecimiento, ¿no? Al punto de llegar a la horca, donde por lo menos en la cultura popular se nos muestra que es algo sumamente desesperante para la persona, donde se sacude, donde hay un descontrol de sus capacidades intestinales, donde hay una agonía y hay un cierto tiempo, es una asfixia con mucho dolor, y se me hace en cierta medida como una tortura, pero es real. En Japón hay pena de muerte por horca. De una forma un poco más sofisticada, no es al aire libre como en la Edad Media, donde todo el pueblo se reunía para ver el espectáculo. Es un sitio cerrado y la audiencia está constituida por algunas personas del Estado, pero también los familiares de las víctimas. Generalmente se ejecuta a alguien por temas de homicidios. En los criterios que se menciona, están, por ejemplo, el número de víctimas. Si debe haber un número de víctimas, está casi destinado para asesinos, de lo cual también hay abundancia de casos en Japón, de cosas bastante gráficas y dolorosas, pero con la peculiaridad, a diferencia de la época antigua, de que hay una pequeña habitación donde hay botones, donde están los botones para ejecutar la muerte de la persona, y hay 3 funcionarios públicos frente a 3 botones, y los 3, después de escuchar una señal, aprietan el botón, y de hecho no se sabe cuál de los 3 mecanismos son los que liberan la trampilla a los pies del que va a ser ejecutado y le hacen caer para ser ahorcado. Cualquiera de las 3 personas puede haberlo ejecutado, pero ninguno sabe quién es. Se hace esto enfrente de la audiencia por 5 minutos para asegurarse que la persona haya sido efectivamente muerta. Algo curioso es que no se notifica de esto al familiar del enjuiciado, del ejecutado, hasta después de haber muerto. Mucho después. Algún comentarista de YouTube del video donde vi esta información decía, de alguna forma es lo justo, porque tampoco la persona que fue victimizada, asesinada, tuvo la oportunidad de despedirse de su familiar. También es justo que esa persona no tenga esta garantía de despedirse. Es curioso. Varios de los países del primer mundo, hablamos hablado de Estados Unidos, Japón, China, por ejemplo, y otros, continúan teniendo la pena capital. Como le he dicho, cada vez un poco más despersonalizada, con esos mecanismos donde se diluye la responsabilidad. Muy parecido al caso de eutanasia en España, donde una persona a la cual no le autorizaban el matarse, el suicidarse, a pesar que había presentado pruebas de una gran depresión causada por condiciones médicas irredimibles, le habla a muchas personas y cada una ejecuta una pequeña acción que por sí misma no es enjuiciable. Una pequeña acción como ponle la aguja, la jeringa, otra persona diluye este componente aquí y así, de tal forma que no se puede culpabilizar a ninguna. Creo que sí existe una persona que inyecta, pero aparentemente
ella no ve la acción de las demás personas, y aunque sabe, entre comillas, de lo que se trata, él virtualmente no sabe lo que está pasando. Entonces esta persona logró cometer suicidio o eutanasia sin que sus verdugos, vamos a ponerlo así, fuesen responsables ante la ley de tal hecho. Hay un deslinde de la responsabilidad. Sin embargo, como hemos visto también en Pakistán y en otros países, no solamente ellos, que de forma judicial, estatal, sigue habiendo verdugos. Sí, resulta extraña quizá mi posición, pero creo que el debate no es el cómo, el quién. El debate sigue siendo por qué llegamos a ese punto, que llevó a la persona a cometer tales actos que ameriten la pena capital. ¿Cómo hacemos como sociedad para evitar que sigan existiendo la necesidad de mecanismos, de debates, de luchas, de oficios específicos para llevar a cabo esto? En paralelo, junto con el oficio de verdugo, está también el oficio de capellán, de confesor. Esta persona de la cual hablé, de Alemania, Franz Smith, y muchos verdugos, curiosamente, tenían este doble oficio de voy por una parte a matarte, pero convivamos juntos, tomemos el tiempo para conocernos. Había extremos curiosos, eso se narra en el libro de Franz Smith, donde ambos, el verdugo y el futuro ejecutado, una noche antes bebían juntos y se emborrachaban. Era eso que suena extraño, terminaba siendo grotesco porque el verdugo no tenía la habilidad para llevar a cabo su oficio y terminaba haciendo algo asqueroso y grotesco con su ejecutado. De allí el dicho de que si tomas, no manejes ni ejecutes a personas. Por favor, si me está viendo un verdugo, tome en cuenta ese consejo. Había el deseo de ciertas personas de no desensibilizarme de lo que está pasando, no abstraerme, sino convivir con la víctima. Sí es culpable, pero sigue siendo una persona digna. Entre las cosas que hacían, ya lo he repetido, era incluso sanar sus heridas, atenderles. Era un verdadero involucramiento en la situación. Ocurre algo muy, muy paradójico, que es que este asunto de no involucrarse con la persona es también parte de otros oficios mucho más decorosos que el ser verdugo. Por ejemplo, el ser médico. Por ejemplo, el ser psicólogo. Oficios donde puede ser que el involucrarte con la persona haga que no puedas llevar a cabo tu trabajo correctamente. Por ejemplo, hay personas, médicos, que al involucrarse tanto con sus propios familiares son incapaces de recetarles, de llevar a cabo un procedimiento, de inyectarles, por ejemplo. Es curioso. Hay psicólogos que dicen, tienen muy marcada esa idea, no seas amigo de la persona que atiendes porque pierdes objetividad. No es del mismo razonamiento porque no, o puede ser que sí, ahora que lo pienso, puede que sea que un verdugo pierda cierta objetividad y, por ejemplo, no lleva a cabo, desde no llevar a cabo correctamente o eficazmente su cometido, a no querer hacerlo. No sé si en la historia haya existido un caso así, de un verdugo, por ejemplo, que se enamore de su víctima, de su ejecutado, pero sí que empatice y sí que puede obstaculizar. Me parece increíble cómo puede haber una tan grande gama de actitudes frente a esta situación tan fuera de nuestro pensamiento. Creo que ninguna persona en un país latino se plantea como algo de su vida que un familiar, un allegado o él mismo pueda ser en algún momento enjuiciado y llevado a la pena capital. Es algo que sale completamente de nuestro pensamiento. Cosas como la venganza son algo un poco más cercano, el linchamiento está más cercano, pero todo el asunto que viene con ello, la última cena que recibes, tu última voluntad, si quieres despedirte de alguien, incluso si es posible reconciliación con familiares de tu víctima, definitivamente no es algo que nadie en su sano juicio contemple como una posibilidad de vida siquiera. Uno no contempla que las mismas respuestas que uno puede tener en otras situaciones puedan también estar allí. Por ejemplo, el problema de la objetividad, el problema de la profesionalidad, el problema de la habilidad, están allí. Ocurren otros fenómenos y me viene a la mente, ahora sí recuerdo el asunto de Franz,
él narra también cómo en ocasiones los criminales, entre las cosas que podían hacer era podrían conocer a los familiares de sus víctimas. Y esto era bajo vigilancia y siempre cuando había una intención de un cierto cierre, de recibir un perdón, pero también de dar un arrepentimiento. Y había ocasiones donde, por ejemplo, una ocasión que narra este hombre, donde la viuda de la víctima del asesino le obsequia pan y una bebida, no recuerdo exactamente cuál. Y era muy evidente que el perdón había sido otorgado. Te perdono. Les invito a que lean este libro, yo también voy a leerlo, de Franz Schmidt. ¿Cuántos trozos de la naturaleza humana habrá visto este hombre, no? De la variedad de personas, ¿no? Personas que se arrepienten, personas que ceden. De hecho, de eso habla Sagiri. Ella ha visto arrepentimiento, dolor, llanto, inclusive también de las personas que falsamente se resignan, pero realmente quieren aferrarse a la vida. ¿Cómo es Gabimaru? He hablado muy poco de anime, de hecho me centré mucho más en el tema monográfico, pero bueno. Y esta radiografía que ofrece la muerte sobre el género humano es algo que tenemos que considerar. Haciendo a un lado el punto grotesco, el morbo, el asunto, más bien tomando en cuenta este asunto de memento mori, podríamos morir en este momento. O sea, ser conscientes de la muerte que está a nuestro alrededor. Y en ese momento creo que las personas pueden reflejar exactamente lo que hay en su interior. Y podemos encontrar en ello las cosas más grotescas, simples, tontas, turbias. Yo no me imagino estar en ese momento donde tu sangre bombea 1000 y sabes que vas a morir, sabes que no hay ninguna alternativa. Aun cuando hay perdón de la persona que agrediste, vas a morir, no cambia. Véanlo, vean. Bueno, lean este libro y veamos un poco más de Hell's Paradise. He desarrollado mucho más el asunto del oficio de Sagiri que la historia en sí. No me maten por eso. Y veremos más bien en esta serie el asunto de las motivaciones de los criminales para ser quienes son y qué quieren hacer con su vida cuando la recuperen su libertad y cuáles serán los métodos para llevarlo a cabo. Creo que sí, habrá mucha violencia, habrá mucha humanidad, demasiada humanidad en sus sentidos quizás más tristes y más esperanzadores. Y quisiera nada más para finalizar remontar a un asunto de un condenado a muerte que, si bien recibió el perdón que buscaba, tuvo que asumir la responsabilidad de su acto. He dicho, yo creo que he dado bastantes pinceladas y en general yo estoy a favor de la pena capital. En ciertos casos, la única cosa que sí me atormenta respecto a que un estado legisle en este caso son los falsos positivos, que hay inocentes en este asunto. Pero en cuanto a los culpables, platiquemos brevemente sobre el crucificado al lado de Jesús, aprovechando que acaba de pasar Semana Santa. Había dos crucificados, uno que se burlaba de Jesús a pesar de su condición. Hablamos de eso, ¿no? De cómo el momento de morir revela exactamente quién eres y qué buscas de la vida. Abajo estaban los captores, los asesinos, ¿no? Machacando sus piernas y lacerando sus costados. Uno se burlaba de Jesús. Si realmente eres quien dices ser, sálvanos y sálvate y sálvanos a nosotros, ¿no? En plan burla, pese a su agonía, o sea, tenía todavía pila para dañar a otras personas. Y hubo otro ladrón junto a la cruz que le regañó. Aún cuando estás en este momento, aún cuando somos culpables, no dejas de ser este tipo de persona. Después se dirige a Jesús y le dice: por favor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Me gustan las dos respuestas que da, una muy implícita y otra explícita. La implícita es que no le libra, pese a su evidente arrepentimiento, a su deseo de no perecer y no tener el justo juicio que le depara en la eternidad. Lo más razonable es que también perdonase su vida. Bueno, si ya entendiste lo más importante, te voy a dar también lo que no pediste. No lo exime de cumplir de
cumplir la deuda que le tiene a la sociedad de pagar sus crímenes. No lo exime de este hecho. Pero sí le dice, estarás conmigo en el reino de los cielos. Y creo que lo importante, otra cosa importante además de cuestionarnos por qué tiene que haber personas que vayan allá, que tenemos que hacer como sociedad para evitar que mentes se deterioren tanto, que hagan este tipo de cosas, asesinatos, violaciones masivas, todo esto. También tenemos que buscar proactivamente, los que somos cristianos que estamos aquí, y quizás también todos los interesados en resolver problemas, estar con la persona que ha cometido el crimen también. Esa también es una persona. Hablamos mucho de dignidad humana en este episodio, de cómo los seres humanos, pese a lo que han hecho, no pierden derechos, no pierden dignidad, no pierden humanidad, siguen siendo. Sí, se necesita un tipo de mente muy especial para acompañar a una persona así. Un tipo de mente muy, muy especial que tenga la capacidad y el estómago para tolerar los peores criminales y seguir llamándolos humanos. Muchos de nosotros siempre queremos decir, es un monstruo, no es un humano, es un monstruo. Lo hemos platicado hasta el cansancio. La mejor forma de atacar a una persona es quitándole su humanidad conceptualmente, decir, ellos no son humanos, no merecen. Pero en el conocimiento de que los asesinos también son humanos, en el reconocimiento de que quizás yo estoy a una decisión o un par de decisiones de tomar las mismas que esa persona y hacer lo mismo que él, dar ese paso de eres humano aún. Claro que voy a escucharte. Jesús lo escuchó al otro ladrón. Escuchó a ambos, de hecho. Atendió y escuchó sus últimas palabras. Respetó su decisión y con su ejemplo les intentó llevar hacia su reino. No salvó a los dos, salvó a uno. Pero estuvo conscientemente allí y respondió a su necesidad. Y personajes como Franz Schmidt y los verdugos de esas épocas estaban allí, completamente presentes en el acto y en el hecho, comprometidos con el asunto. No solamente siendo herramientas del Estado, de la justicia, para asestar el golpe fatal, con gracia y con técnica, sino estando completamente presentes e intentando hacer una diferencia en el culpable, en su interior, ayudarle de alguna forma. Es interesante deslizarnos esta parte oscura de la psique humana, y en ese intento que realmente estoy haciendo para conmigo mismo y para ti que me estás viendo y escuchando, de intentar dar pasos para ayudar a esa parte de la sociedad que por alguna razón está entre la vida, desde nuestro punto de vista, entre la vida y la muerte, entre la humanidad y el bestialismo, la sodomía, la monstruosidad. Interesantes reflexiones, ¿no? Jesús no eximió a este culpable de su culpa en la tierra, sin embargo, también le dio un perdón y cambió su corazón para que en la siguiente tierra, en la siguiente punto de vida, tuviese una nueva oportunidad a su lado. Y eso es un llamado para considerar nuestra labor como sociedad para ayudar a criminales y a los que están lejos de nuestra empatía, y de alguna forma ser las personas que les ayuden a ver la luz y la realidad, y de una forma llevarles a Dios y llevarles a reintegrarse. He platicado mucho, de hecho platiqué, en todos los episodios de Boku no Hero repite lo mismo. Hemos designado quiénes son los representantes de la justicia, de la ética y de la verdad, y todos los demás nos desentendemos. No es nuestro problema, no es mi responsabilidad. El que haya desquiciados sociales, asesinos, violadores, no es mi problema. No voy a hacer nada al respecto por ayudar a una persona que está viéndoselas difícil o siendo criminal en bajo grado, que yo puedo ayudar de alguna forma. Hay un lavado de manos y al final, donde podríamos tener cierta influencia, decidimos, ¿sabes qué? No es mi caso. Un dicho griego dice, enseña al niño para que no tengas que castigar al hombre. Y la verdad es que no estamos ni con el niño que puede ser enseñado, ni con el hombre que está a punto de ser castigado. Quiero concluir con algo solamente.
quisiera orar contigo para que Dios nos dé valor, empatía, amor sobrenatural, para poder incluir en nuestras familias, en nuestro pensamiento de personas que amamos, a las personas más monstruosas de la sociedad, más aberrantes de la sociedad. Espero que no seas fan del gore, así en extremo, que estés obsesionado por los criminales y todo ello, pero si tienes cierto interés respecto a eso, ojalá puedas volcarlo en cómo podemos como sociedad ayudar a que haya menos casos como esos. Entonces, pues, oremos. Padre eterno, Señor, en mi mente pasan casos, Señor, que he sabido en Latinoamérica, en Japón, de asesinatos y violaciones bastante extremos, bastante dolorosos. Y creo que de alguna forma los fans del anime pueden tener también contacto con estas historias. Señor, son reales, son personas. Padre Santo, tú viniste por todos. Tú no hiciste distinción en el asesino, en el violador, en el que robaba impuestos. Tú viniste por todos. Tú no dices, esa persona es más digna que esta. Y aunque no quepa en mi conciencia, en mi mente, te pido que expandas lo que hay en mí y lo que hay en la persona que me escucha y ve. Te pido, Señor, que expandas nuestra idea de humanidad y nos ayudes a abrazar a toda ella. Señor, en nuestros países hay narcos, hay terroristas, hay asesinos, hay violadores, hay personas deleznables, Señor. Pero son tus hijos, tú los creaste y esperas de los que exigimos algo del gobierno, exigimos algo de los representantes. Tú también pides que nosotros seamos, Señor, lo que exigimos. Y te pido, Señor, que si lo que he dicho, Señor, ha conmocionado a la persona que me ve y escucha, la ha herido, le ha dado asco, la ha interesado, quizá tenga morbo, Señor, quita esas emociones que no sirven y pon empatía, y pon amor y pon aprecio por la dignidad humana, en todos sus colores, en todos sus fallos, en todos sus vacíos, en todos sus huecos. Señor, y te pedimos que nos ampares, Señor, y nos dirijas, y que no permitas, Señor, que nos redargulles cuando estemos a punto de cometer algo, de lo cual podamos arrepentirnos toda nuestra vida y de lo cual otros puedan dolerse toda su vida, Señor. Que no seamos en ninguna forma, Señor, ejecutores de otras personas, Señor, sino podamos llevar justicia, pero también paz y verdad a aquellos que necesitan. En el nombre de mi Señor Jesús, amén y amén. Bueno, esto ha sido un programa bastante interesante, espero también para ti. Para mí lo es prepararlo y también hablarlo. Hablé muy poquillo quizás de la temática del anime, espero me sepas perdonar, pero creo que está padre que podamos a partir de estos primeros 2 episodios sacar tanto y tanto. Los animes estarán allí para siempre, bueno, el tiempo que necesitemos para verlos. Ojalá... Y bueno, acabarán su temporada, estarán allí, pero acabarán de emisión. Lo importante es ver cosas que permanecen en la sociedad, que están allí, que punzan, que duelen, que sangran. Y ocupar quizás como excusa estas aficiones que tenemos para focalizarnos en las cosas que están allí y demandan respuesta. Cuéntame ahí en los comentarios qué te ha parecido el programa, qué te ha parecido la reflexión, todos esos casos que he expuesto. Tu opinión respecto a pena de muerte, verdugos, es un tema fascinante. Espero que no se quede en ti y en mí como una mera fascinación y un hecho de morbo, sino algo un poco más. El que te habló es Kev, de Tokio a Jerusalén Semanal, recordándote, y vaya que lo necesitamos recordar en este momento: donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho, nos vemos la siguiente semana, primero Dios, hasta luego, chao.